Muy buenos días, saludos y bendiciones. Les habla Hani Muñoz y les estaré presentando mi ensayo sobre la importancia de la educación virtual en la educación superior. Vivimos en lo que muchos autores han denominado la era de la tecnología, gracias al desarrollo que ha logrado la misma, aunque este gran avance no ha llegado en su totalidad al ámbito educativo, debido a que en muchas ocasiones se reduce únicamente a la utilización del multimedia para proyectar las lecciones, desaprovechando un sinnúmero de herramientas que nos proporcionan las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. La educación en modalidad virtual propone cambiar el papel tradicional del alumno y el docente, donde el estudiante asume un rol más activo y participativo, ya que será el responsable de su propio aprendizaje, mientras el docente será el encargado de la creación de entornos de aprendizaje creativos, donde los estudiantes abordarán los contenidos del curso a partir de la utilización de herramientas tecnológicas, lo cual permite aprovechar los beneficios de la educación en línea como una mayor autonomía e independencia que disfruta el alumnado para el desarrollo de su proceso de aprendizaje, además de romper las barreras de tiempo y espacio, logrando un mayor alcance. En la actualidad, la educación a nivel mundial está pasando por un momento trascendental debido al inicio de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, resultando en el cierre de centros educativos y universidades como medida sanitaria para prevenir los contagios. De hecho, según datos de la UNESCO, en el 2020, más de 190 países han dado lugar al cierre masivo de cualquier actividad presencial en instituciones educativas con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Por tal motivo, se ha optado por la educación virtual como una solución, acelerando la integración de esta modalidad de enseñanza, a pesar de que los docentes y centros educativos no estaban preparados. Aunque la pandemia de la COVID-19 ha acelerado la implementación de esta modalidad educativa en las universidades de nuestro país, desde mucho antes era tema de discusión e interés a nivel mundial. Un ejemplo sería el Plan E-Europa, aprobado por los primeros ministros de la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa, celebrada los días 23 y 24 de mayo de 2020, según Rodrigo Cristian y Humberto en el 2015. También mencionan el proyecto sobre educación superior virtual y a distancia por parte del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe en el año 2002. Y a nivel de nuestro país, la Ley 30 del 20 de julio del 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad en la educación universitaria CONEAUPA en la República de Panamá. En el artículo 8, donde se establece la importancia de la educación virtual como modalidad de enseñanza universitaria y que debe ser evaluada al igual que las otras modalidades según Legispan 2006.
La educación virtual es importante debido a que es una nueva oportunidad o forma de aprendizaje que se caracteriza por tener la capacidad de acomodarse al tiempo y a la necesidad del estudiante, pues esta facilita el manejo de la información y de los contenidos que se quieren tratar mediante la utilización de las TIC que proporcionan herramientas de aprendizaje que resultan más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. Aunque quizás parezca controvertido, la educación virtual no varía mucho en relación con la definición de educación presencial, debido a que la diferencia más relevante es la implementación de la tecnología como mediador de la comunicación entre los actores de este proceso educativo. Este mediador que diferencia a la educación tradicional de la virtual es el que otorga algunas de las características más importantes y benéficas para el estudiante, tales como la flexibilidad en el tiempo y el espacio, así como la motivación o estimulación visual. A pesar de estos grandes beneficios, la implementación de la educación virtual en esta época de pandemia ha puesto en evidencia que no estábamos preparados para realizar un cambio tan radical hacia esta modalidad, por lo cual los docentes se deben capacitar para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias. Otro de los puntos pendientes para mejorar se plantean la creación de un entorno virtual de aprendizaje que sea amigable, la utilización de actividades interactivas como la gamificación que motiva al estudiante y finalmente mejorar el acceso a Internet por parte de los estudiantes debido a que recientemente Tribaldos y Sosa 2020 publicaron en el Diario de la Prensa cifras que evidencian que en nuestro país alrededor de 1.3 millones de personas no tienen conexión a Internet y que 70% de los estudiantes del sector oficial no cuentan con una computadora para incorporarse a sus clases virtuales, lo cual resulta un desafío, pero que es vital para el desarrollo de la educación virtual. Ahora surge en mí la pregunta, ¿deberíamos sustituir la educación tradicional por esta innovadora modalidad? La respuesta podría ser variada, dependiendo a quién se la hagamos. Pero en mi opinión, una de las formas de mejorar el impacto y la calidad de la educación en general es implementar ambas metodologías de enseñanza simultáneamente, pues considero que deben ser complementarias ya que no existen dos tipos de educación, sino una sola, pero con distintas formas de impartir conocimiento y a su vez con diversas técnicas que mejoran la experiencia de aprendizaje del estudiante en el proceso educativo. Razón por lo cual comparto lo que Ramos y Torres 2010 nos mencionan, que para mejorar los estándares de calidad, los especialistas dicen que la reglamentación debe ser una sola para todas las modalidades, ya que la educación al final es una sola y que ninguna educación va a ser totalmente presencial o virtual, sino que siempre existirá una combinación de ambas. De hecho, la educación virtual en tiempos de pandemia se ha hecho tan importante que muchos autores consideran que a pesar de volver a la educación presencial, la virtualidad seguirá formando parte de la educación como herramienta
de apoyo. En resumen, la implementación de la educación virtual es un gran desafío, pero es una modalidad que traerá muchos beneficios, pues se logrará un aumento de cobertura geográfica y a su vez de la población estudiantil, como hemos visto en muchas universidades en la actualidad, debido a que sería una gran oportunidad para aquellas personas que trabajan y tienen el deseo de superarse para aspirar a un mejor puesto en el ámbito laboral. Y como resultado, tendremos una mayor cantidad de personas capacitadas con altos estándares de calidad, preparados para incursionar en el mundo competitivo en que vivimos, logrando un mejor desarrollo para nuestro país.